estas actuaciones del Ministerio Público, después de un trabajo enorme, agotador, científico, abocan a estas acusaciones, que no son sentencias condenatorias, pero sin lugar a dudas, solo de un lado, la independencia, y ya lo tenemos por varios casos, corre el riesgo de que todo eso que se dice en algunos mentideros pueda afectar el ánimo de reclamo contra tanto ladrón, contra tanto usurpador de los fondos públicos, porque la verdad que el trabajo se ha inclinado a un lado, nada más de la balanza. Si seguimos, son 20 años de peledeísmo, aunque solo se está afectando el periodo de Medina, pero estamos en eso, y la independencia tiene un reto cotidiano, ¿no? Bueno, estos son procesos difíciles y son procesos que, se quiera o no se quiera, no son perfectos, y hay muchos lunares y muchas cosas que no resultan, en mi opinión, digamos que acorde con lo que deberían ser procesos de este tipo. Yo lo que espero que siga el proceso de asepsia, de limpieza, y que cada 4 años o cada cambio de administración se hagan las revisiones del lugar, porque yo creo, Carmen, que esto va a marcar un antes y un después en la historia de la judicatura dominicana y en la historia de lo que ha sido la corrupción en el sector político. Lo cierto es que aquí los temas políticos, la corrupción en el tren administrativo tenía y tuvo un escrutinio ocasional. Por ejemplo, tú sabes que a Jorge Blanco le hicieron la revisión, pero a Jorge Blanco lo que le hicieron fue una vendetta, porque eso de venderle a sobreprecio a las Fuerzas Armadas, que ahora uno ve eso frente a estas cosas y parecen juego de niños, una piña, un aguacate, un uniforme, una cantimplora, con un sobreprecio. Eso lo se hizo también en los gobiernos de Balaguer. La diferencia fue que a Jorge Blanco lo investigaron, a Jorge Blanco lo pasaron por la piedra y le nombraron a aquel juez del patíbulo que tenía ahí Balaguer, que fue Severino, Dios lo haya perdonado, y le llevaron... Triste recordación. Sí, totalmente, y le llevaron un juicio que después, con el tiempo, cuando las pasiones bajaron, creo que el país se dio cuenta que aquello fue una mascarada, y no quiero decir con eso que no se cometieron errores muy importantes en la administración de Salvador Jorge Blanco, pero es justo decir que aquel fue un juicio en que se violó todo, Carmen. Era un juicio de un juez al patíbulo, que estaba allí para sencillamente condenar, lo que los americanos llaman el hanging judge, el juez que no te da una. Y los jueces tienen que ser mesurados, moderados y respetar los procesos y los derechos de lado y lado, ¿no? Yo he dicho que ese fue el primer caso, el primer lawfare de aquí, el de Salvador. Si él hubiera enfrentado aquello con hidalguía, hubiera sido otra cosa, ¿no? El peor error de Salvador fue cuando se fue a Atlanta. Tú recuerdas que se marchó en un avión, y eso fue un tremendo error. Primero, porque fomentó la presunción de culpabilidad, y en segundo lugar, porque él aquí se hubiese victimizado. Obviamente eso requería pasar un tiempo en prisión, tener la fibra y tener el carácter para poder enfrentar aquello, y fue un error, pero fue una instrumentalización de la justicia contra Salvador Jorge Blanco. En aquella época era difícil tú decir eso, porque nadie te oía. Balaguer estaba pasándole la factura de lo que significó primero lo que le hizo Guzmán en la toma de posesión del 78, que aquello fue terrible para un hombre como Balaguer, y después tú recuerdas de algunos adláteres de Salvador Jorge Blanco que acusaron el entorno familiar. Terrible aquello. Y Balaguer soportó la andanada
A eso también está cuando en plena campaña no le permitieron usar el helicóptero a un hombre ciego. Y tú recuerdas que cuando salió del país en un exilio cuasi impuesto, ese hombre salió, tuvo que hacer fila y salió tuntuneando por el aeropuerto y las aduanas. Y aquel personaje lo recordaba todo, lo guardaba todo. Y cuando vino en el 86 se lo anunció: yo no voy a intervenir, pero dejaré que la justicia actúe, y el resto es historia. Y eso fue lawfare. Y lo que quiero decir es que en el caso que nos ocupa ahora, lo bueno que va a tener la sociedad dominicana es que yo espero que cada gestión examine la precedente. Que si en 6, 8 años reaparece otro gobierno que sustituya al PRM, se ausculte la gestión del PRM, y que ese que llega y asume, entonces a su vez sea auscultado por quien lo sustituya. Lo bueno del proceso, que a la clase política hay que hacerle saber que el festín con los fondos públicos tiene que terminar, que usted no puede ir ahí a jugar mientras todos los demás pagamos impuestos, mientras todos los días se alega que los fondos no son suficientes. Y entonces, alegremente usted lo dispendia, usted no se somete a ese rigor y no pasa nada. Bueno, pues de ahora en adelante yo creo que tiene que pasar. Y tiene que pasar porque los que vengan querrán en su momento que pase lo mismo. Y creo también que quizás todo este espectáculo triste para los afectados, triste para los hijos, triste para los familiares, les sirva de ejemplo a los que hoy están y a los que vengan, para tener mesura, comedimiento y desapegarse un poco a tanto dinero. De todas maneras, yo sigo creyendo que es importante lo que se hace. No hay dudas de que cuando uno lee lo que aparece publicado es espeluznante, y que hay, Carmen, que frenar un poco, hay que escrutar más a los políticos, hay que mantenerlo más en el redil. Sin embargo, eso no quita que hay áreas del proceso que tienen que ser negociadas. No es posible que se sigan filtrando las informaciones. Carmen, mira, por ejemplo, si tú lees el artículo 290, si la memoria no me falla, estoy hablando de memoria, no tengo ningún texto a la mano, tú verás que en esta fase se supone que es un proceso privado, porque el Ministerio Público investiga, el Ministerio Público consigue evidencias, el Ministerio Público no va a divulgar su estrategia, por un lado, y por el otro lado, las mismas partes, léase, los que están afectados, no tienen acceso, el acceso es muy limitado. Pero, por ejemplo, las audiencias de medida de coerción, consecuente con ese carácter privado de la etapa del proceso, no son audiencias públicas, son audiencias privadas, porque ahí se van a debatir cosas. Pero yo te pregunto... Pero perdón, esa es parte de la derogación de hechos que se ha hecho de la norma con respaldo popular. Y ahí hablaba con Lisette al respecto. Aquí todo eso cambió, porque quisieron. Pero Carmen, sí caminó. Alguien tomó, se filtró la orden de allanamiento, eran 26 páginas, la solicitud de allanamiento y de secuestro de evidencias. Circuló, yo la leí el domingo y la comenté aquí el lunes en el programa contigo a las 8 de la mañana. Y ayer y antes de ayer estuve viendo la solicitud de medida, 2,000 y tanto páginas, y eso anda circulando. Entonces ya, Carmen, abrir las puertas a la audiencia, que yo pienso que no se pierde nada, porque ya la gente sabe la imputación que se le hace a cada persona, ya la gente sabe, yo diría que la trama gruesa ya está. Eso tiene que ser el 90% del resultado. Lo que pueden faltar ahí son aristas, matices, quizás unas facetas complementarias. Pero el expediente grueso
que es básicamente el fraude vía el ingeniero Ventura, el alegado fraude con las expropiaciones y el fraude con la dirección de casinos y los cobros compulsivos e ilegales de extorsión que se hacían a los dueños de banca de apuestas y demás. Ahí está todo ya prácticamente. Esas son las tres fuentes de ingreso, los personajes que lo llevaban, quiénes son los delatores, quiénes fueron los funcionarios públicos que recibieron la plata, en bolsas o en fundas o en sacos, en fin. Ya eso es irrelevante, ya eso se conoce y ha aparecido más o menos reseñado. Le faltan detalles, muchas veces no con la precisión y con las sutilezas que debería tener, pero está. La gente, a cualquiera, ya tú le dices, sí, mira, se tomaron un dinero aquí y allá, ya eso se divulgó. Esas son cosas que dañan la presunción de inocencia. Incluso, Carmen, hay una parte en el 290 que te dice, cuando la acusación tenga que ver con un funcionario público que se le acuse de la comisión de un ilícito en el ejercicio de las funciones o con ocasión de las mismas, en ese caso, a juicio del Ministerio Público, se podrán hacer ciertas divulgaciones siempre y cuando no afecten la presunción de inocencia del imputado. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.